Joao Morón de Lima, Perú, creció con odio y amargura hacia su padre al no recibir el afecto y cuidado que esperaba. Esto lo convirtió en un rebelde que buscó en la calle la atención que no recibió de su progenitor. Veamos su historia. Mi mamá fue la persona que me ayudó a mí a poder crecer, la persona que me ayudó a mí a poder crear una identidad, ¿no? Porque ella cubrió bastante ese amor que me faltó, fue una persona que decía que me amaba. A pesar de crecer rodeado del amor y cuidado de su mamá, había algo muy importante que hacía falta en la vida de Joao Morón. Llevé un rencor hacia mi padre porque era un papá que no decía que me amaba, era un papá que no decía que estaba orgulloso de mí. Era un papá que la mayoría del tiempo, como trabajaba, nunca podía tener experiencias. Creí que mi padre era simplemente como un banco, ¿no? Que venía, dejaba dinero a mi mamá para el colegio, para los alimentos, y ya no lo veía hasta el fin de semana, a veces domingo. Creo que de muy pequeño eso me afectó, ¿no? Y por supuesto que aquella ausencia paterna lo afectó, al punto de hacer de Joao un niño introvertido y solitario. Recuerdo que de muy pequeño lo único que hacía era esconderme debajo de la mesa y jugar solo allí, ¿no? Hasta que mi mamá se dio cuenta que ya comenzaba a tener un gran problema y me llevó al psicólogo. Y que el psicólogo, riéndose, le dijo, ¿no? Lo que tú necesitas es comprarle un perrito a tu hijo, ¿no? Y me regalaron mi primer perro. Y era así como yo jugaba con mi perro, ¿no? Me dedicaba todo el tiempo a mi perro y yo. Y así, encerrado en su solitario mundo, una serie de sentimientos negativos hacia su padre comenzaron a generarse en Joao. Sentimientos que con el paso de los años afectaron gravemente su personalidad. Yo, como al sentir que no tenía un papá, me sentí un joven indefenso. Sí, yo crecí prácticamente odiando a mi padre, ¿no? Yo no lo veía como un papá, yo solamente lo ignoraba, ¿no? Casi nunca lo veía, así que en mi corazón fue creciendo ese, más que dolor, odio, ¿no? Hacia él. Y así, con aquel sentimiento de odio y un profundo vacío de amor paterno, Joao comenzó una nueva etapa en su vida cuando ingresa a la universidad. Y fue allí donde fui conociendo nuevas amistades y fueron nuevas propuestas de ir a fiestas, alcohol y drogas, y fue donde creo que fue un giro de 360 porque yo no estaba acostumbrado mayormente a tener relaciones con personas que eran mayores que yo, ¿no? Personas que conocían un poco más de la vida que yo. Es lo que yo quería, ser aceptado por el grupo haciendo lo que ellos hacían. Sin embargo, para ser aceptado tendría que pagar un alto precio. Me acuerdo que me invitaron al alcohol, era algo nuevo que nunca había probado, me comenzaron a probar. Y en esa misma noche fue donde también dijeron, oye, eso es que prueba esto, ¿no? Te vas a sentir bien, ¿no? Y fue donde probé por primera vez marihuana. Comencé a consumir marihuana, me gustó y poco a poco, sin darme cuenta, yo me di cuenta que yo no podía dejar de consumir. Mañana, tarde, noche, todos los días, de lunes a domingo, ¿no? Pero la marihuana solo sería la puerta de entrada a un camino que desviaría totalmente la vida de Joao. Y poco a poco me fui induciendo más y comencé a consumir pasta básica de cocaína. Comencé también, me acuerdo que un par de veces me inyecté. Tenía que estar consumiendo para estar bien, ¿no? Caminaba y estaba intranquilo si es que no me había fumado algo. La universidad se convirtió para Joao solo en un punto de encuentro. Ya no quería entrar a clases, ¿no? Como el punto de encontrarme con mis amigos para consumirla era en la universidad. Entonces solamente nos reuníamos afuera de la universidad para consumirla. Joao pronto tendría que reconocer la dura realidad. Yo no podía dejar de consumirla y que tenía que estar bien consumiéndola. Me di cuenta que ya era un joven adicto a las drogas. Y buscando recursos para poder costear sus vicios, Joao buscó trabajo donde un familiar. En la barbería de mi prima y ganaba buen dinero cortando cabello, y esto me bastaba para vivir bien, comprarme yo mi ropa, invertir en comprar drogas para venderlas y para consumirlas. De esta manera Joao se iniciaba en el peligroso mundo del narcotráfico. Bueno, yo comencé simplemente al principio vendiendo marihuana. Fue creciendo al punto de que ya no solamente vendía a personas para su consumo, sino que me junté con otras personas que querían ellos comprar para también vender, ¿no? Entonces fue donde ya no solamente vendía pequeñas cantidades, sino que me dediqué a traficar
y ya un poco más de peso, ¿no? En kilos, o sea, kilos, 2 kilos, 3 kilos le vendía para que ellos también puedan vender a otras personas. Sí, hacía mucho dinero en realidad. Para Joao no existía otra realidad diferente a la que él vivía. Llegué a este punto de creer de que mi futuro dependía de las drogas, de consumirlas y venderlas y vivir bien. Creí que así iba a morir, creí que así iba a vivir toda mi vida. Pero la ambición por el dinero comenzó a crecer a tal punto que Joao se involucró con un primo y juntos se metieron en territorios ajenos. Nos metimos en un problema por estar vendiendo drogas en un lugar que no nos pertenecían. Mi primo se metió en problemas, a él lo perseguían y lo correteaban para poder matarlo. Después vendíamos en otro barrio y creo que muchas veces me ocasionó problema ir a vender a lugares donde ya habían otros microcomercializadores de drogas, ¿no? Las drogas, además de comenzar a destruir la vida de Joao, también lo habían puesto en la mira de peligrosos narcotraficantes. Y me di cuenta que yo ya no podía salir de este mundo en el que ya estaba ya sumergido, que eran las drogas. Y ya mi vida estaba destruida, ¿no? Yo me daba cuenta que estaba mal. Me di cuenta que estaba mal y no me importaba si es que realmente un día consumiendo moría y terminaba en un hospital, ¿no? Pero su vida daría un nuevo y dramático giro cuando cierto día, al regresar a su casa, algo llamó poderosamente su atención. Yo entré al cuarto y le vi a mi mamá sentada arrodillada, orando por mí. Escuchaba exactamente que le pedía a Dios que me sacara del mundo de las drogas, le pedía a Dios que me sacara de esa vida que yo llevaba, ¿no? A pesar del impacto que le produjo esta escena, Joao no asumió su responsabilidad. Todo lo contrario, buscó culpar a Dios por todo aquello que había vivido. En ese momento, lo único que me puse a hacer es a llorar, me subí en mi cuarto, le reclamaba a Dios. Yo le decía por qué Él me había abandonado y lloraba porque no entendía por qué tuve que yo pasar esto, ¿no? Por qué yo tuve que pasar esta vida, por qué tenía que vivir así. Y le reclamaba a Dios llorando, diciendo, ¿por qué tú me dejas así, no? Sin embargo, días después, Dios respondería a aquel clamor cuando la madre de Joao lo animó a ir a un retiro cristiano. Y en aquel lugar, él experimentó algo sobrenatural. Y me acuerdo que escuché claramente que Dios me dijo, yo nunca te dejé, ¿no? Me acuerdo de eso nada más y me acuerdo que ya estaba dormido y me levanté al día siguiente. Y fue allí que a través de una poderosa oración, Joao aceptó a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Me acuerdo que nos hicieron una oración de fe, nos entramos a Cristo y yo verdaderamente en ese día me acuerdo que lloré bastante, me arrepentí, le pedí perdón a Dios, te doy la oportunidad a ti de que tú puedas hacer algo en mi vida. Si tú dices ser quien hace milagros y cambia, pues hazlo en mi vida, ¿no? Y sí, verdaderamente yo entregué mi corazón a Jesucristo. Y desde aquel día, la vida de Joao comenzaría a evidenciar el poder transformador de Dios. Dios vino a reemplazar ese amor que yo no pude tener, ¿no? Diciéndome que yo era su hijo y que Él me quería amar como un padre. Pues yo le pedí perdón a mi mamá y a mi papá. Ya no estaba consumiendo drogas. Comencé a sentir cierto amor hacia mi padre, ¿no? Comencé a desarrollar, a perdonarlo verdaderamente en mi corazón, ¿no? Lo que yo sentí era libertad, poder sacar tantas emociones. Los años han transcurrido y hoy Joao es un hombre completamente rehabilitado que sirve a Dios y a su comunidad. Si yo no hubiese conocido a Cristo y hubiese continuado con mi vida, tal vez hubiese muerto en las drogas, hubiese muerto a través de un balazo por los problemas que yo tenía y definitivamente ahorita estuviera muerto. La única persona que nunca me dejó y confió en mí fue Jesucristo y estoy muy agradecido con Él. Joao comparte un mensaje esperanzador a todos aquellos que hoy puedan estar pasando situaciones similares a las que él, gracias a la ayuda de Dios, pudo superar. Yo le diría que verdaderamente todo está perdido y que hay una gran esperanza, hay una gran oportunidad para que ellos puedan cambiar su vida. Y la única persona que puede hacer ese milagro es Jesucristo. Él está dispuesto a poder cambiar su vida, Él está dispuesto a llenarlos de amor, llenarlos de paz y sacarlos de ese mundo en el que ellos viven. Simplemente yo les aconsejo de que ellos se tomen la oportunidad y le den la oportunidad a Dios de que Él pueda entrar a sus vidas. Gracias por haber visto
este video. Por favor, suscríbanse, dennos allí un me gusta y un comentario al pie del video. Les espero en nuestro próximo video.